Perfecto, ahora sí. Como habíamos visto en nuestra última clase, habíamos analizado el modelo de Ramsey y habíamos pasado por la pregunta uno, que era la presentación de las utilidades de los hogares como valor presente de la utilidad descontada. Luego de eso presentamos la restricción presupuestaria del problema de los hogares, planteamos la maximización y el hamiltoniano asociado a dicho problema, y luego de eso, utilizando las condiciones de primer orden, encontramos ¿cómo se llama? Las ecuaciones fundamentales que nos permitieron llegar a la ecuación de Euler, que como habíamos analizado y habíamos visto, ya no era tanto una relación intertemporal de un periodo con el siguiente, sino un poquito más sobre cómo era el crecimiento del consumo en el tiempo, ¿no es cierto? Luego de eso, en la pregunta 5 lo que hicimos es, ok, si bien nosotros ya tenemos digamos, una forma funcional en la cual nosotros podemos analizar el problema de los hogares, es bueno dar una función de recompensa. Naturalmente nosotros la llamamos función de utilidad. Para poder ver ese análisis, es aquí donde utilizamos la función de utilidad CRRA o Constant Relative Risk Aversion, ¿no es cierto? Para poder analizar no solo cómo era el crecimiento final de nuestro, nuestro consumo, y delimitar que no únicamente vemos, o sea, el consumo habíamos visto que tenía dos componentes. Uno era cómo era el comportamiento del consumo en el tiempo, que eso nos lo daba un poco el parámetro teta que habíamos visto, era este parámetro de aversión al riesgo. Y el segundo componente, que era finalmente cómo era este crecimiento, que nos lo daba la brecha entre la tasa de interés y el factor de descuento o la impaciencia que tenían las personas al consumir. ¿Correcto? Entonces, teniendo eso mapeado, ya podemos pasar ahora a la pregunta 6, ¿cierto? Que la pregunta 6 la vamos a ver acá en el solucionario que tenemos un poquito más a detalle. Voy a explicar paso por paso, obviamente. Lamentablemente, no sé por qué el aplicativo no me deja manejar de la manera que yo me gustaría con una pantalla, pero lo vemos con el solucionario. No sé si hay alguna pregunta o consulta. No, ok. Entonces pasamos a la pregunta número 6. Ok, a ver. ¿Qué dice la pregunta 6? Dice, presente el problema de las firmas, asuma competencia perfecta y retornos a escala constantes, y para ilustrar su análisis puede asumir una función de producción tipo Koch-Douglas de la siguiente forma. Es importante ver que nos están diciendo que hay que asumir competencia perfecta y retornos a escala constantes. Eso es muy importante de analizar. Entonces, teniendo eso mapeado, y podemos observar acá que tenemos la competencia perfecta que hay que asumir y aparte de eso los retornos a escala constantes. Y finalmente tenemos una función Cobb-Douglas. Acá es importante asumir algo. Hay que asumir que la productividad del trabajador T crece a una tasa constante X. Naturalmente, como yo les había comentado en algún momento, dependiendo de cuál sea el enfoque, o mejor dicho, en términos generales, cuando nosotros analizábamos la función Cobb-Douglas, teníamos T o teníamos A, ¿recuerdan? Y a veces la llamábamos tecnología, o en otros casos productividad. Porque finalmente este tipo de proceso, sea un proceso tecnológico o un proceso productivo, tiene un beneficio en cuál va a ser el crecimiento de la función de producción, ¿cierto? Entonces, acá que nos dice, haga su análisis en términos per cápita y en unidades de trabajo efectivas. La única diferencia, como habíamos visto, per cápita era entre L y unidades efectivas era entre L y entre T. Como les había comentado, tú puedes tener primero las unidades per cápitas y de ahí lo único que tienes que hacer es dividir las per cápitas entre el factor T o el factor A para hacerlas en unidades de trabajo efectivas. Y siempre tiene que haber ese, digamos, ese paso consecuente, ¿no? No hay que dividirlo primero entre T y luego entre L, siempre iniciamos por el per cápita. Y vamos a hallar las formas funcionales para el salario y el retorno del capital, ¿no es cierto? Acá nos lo dicen, perdón, acá hay un typo, este no es 7, esto es parte de la pregunta 6. Asuma que la productividad por trabajador, que es una tasa constante X, haga su análisis en términos per cápita y unidades efectivas de trabajo, hay formas funcionales para el salario y el retorno del capital. Entonces, esa parte en verdad es bien sencilla. Nosotros sabemos que las empresas, ¿qué hacen? Maximizan sus beneficios.
La maximización de beneficios como ecuación es equivalente a ¿qué? A la función de producción menos los costos asociados a los factores productivos de dicha función. Es decir, el trabajo con el salario y el capital con la rentabilidad o, mejor dicho, la tasa de costo que tiene el capital, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestra maximización de beneficios. Haciendo uso de la función de producción y pasándolas a términos en unidades efectivas, ¿qué es lo que nos va a quedar? Tenemos la función de producción, lo dividimos entre L por T sub T. Tenemos Y entre LT, esto sabemos que es Y unidades efectivas de trabajo. Sabemos que la función está determinada por K sub T elevado a la alfa, por L sub T, no, L por T sub T elevado a la 1 menos alfa, y eso lo vamos a dividir entre L por T. ¿No es cierto? Tenemos en este caso, ¿qué cosa? Que este LT elevado a la 1 menos alfa podemos dividirlo de dos formas, pasando este menos alfa a la parte de abajo. Es decir, este LT a la menos alfa es lo mismo que decir LT elevado a la alfa, pero como factor cociente, ¿no es cierto? El exponente al momento que lo bajamos se vuelve positivo. De esta manera nosotros podemos decir, oye, mira qué golazo, ahora tenemos K sub T y tenemos LT y ambos con el mismo exponente. Los podemos colocar juntos en el mismo cociente y nos quedamos con un K en unidades efectivas de trabajo. Y finalmente LT con LT se va a ir. Perdón esa línea que se fue de raya. Entonces vamos a tener una función de producción en términos de unidades efectivas de trabajo que va a ser Y unidades efectivas de trabajo es igual a K unidades efectivas de trabajo elevado a la alfa. Si determinamos las productividades marginales de cada uno, ¿no es cierto? Lo cual es muy importante de acotar, ¿cierto? Tenemos la productividad marginal, que es la derivada de la función de producción con respecto al factor K, para este caso, que es con respecto al capital. Derivamos y ¿qué nos va a quedar? Sabemos que este K sub T entre L por T sub T es igual a K unidades efectivas de trabajo elevado a la alfa menos 1 por 1 entre LT por LT, ¿cierto? Esta es la derivada, ojito. O sea, a ver, si nosotros derivamos con respecto a K, tenemos primero el exponente baja a alfa, le ponemos el menos 1 en la parte superior, nos quedamos con el K sub T LT. Ahora ya derivamos el exponente, ahora vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis. De esta manera, cuando derivamos con respecto a K, nos queda 1, porque es la derivada del capital, que es equivalente a 1, entre LT. Y luego multiplicamos por LT, que es el factor que tenemos acá. De esta manera se eliminan y nos quedamos que la derivada o la productividad marginal del capital es equivalente a alfa, K unidades efectivas de trabajo elevado a la alfa menos 1. Entonces tenemos la primera expresión con respecto a la productividad marginal. La derivada de la función de producción en unidades efectivas de trabajo con respecto al capital es igual a alfa K unidades efectivas de trabajo elevado a la alfa menos 1. Esa es la productividad marginal del capital. Vamos ahora a la productividad marginal del trabajo. Mismo proceso. Derivada de la función de producción, solo que ahora con respecto a L, hacemos el mismo proceso. Pero ahora la gran diferencia que tenemos con la productividad marginal del capital es cuando derivamos la función de producción con respecto al capital, solo uno de los componentes que tenía la multiplicación tenía el capital. En este caso no es así. L se presenta tanto en este factor como en este factor. Entonces tenemos que hacer ambas derivadas. Vamos con la primera, la derivada con respecto a L de lo que está en el paréntesis. Vamos a tener de la misma forma, vamos a tener menos alfa, porque obviamente estamos derivando con respecto a este LT. Entonces, cuando nosotros subimos este LT, nos va a quedar como menos alfa. Entonces va a ser menos alfa KT LT elevado a la alfa menos 1. Esto, gran sorpresa para nosotros, ¿qué es? Es la productividad marginal del capital. Luego de eso, ¿qué hacemos? La derivada que tenemos con respecto a LT. KT entre LT al cuadrado por T sub T. Ojo con esto. Estamos derivando LT, no estamos derivando L por T. Solo estamos derivando L. Entonces, el exponente asociado que debe ser afectado, o en este caso, por ejemplo, el exponente de que nos va a quedar al cuadrado de acá, únicamente afecta a L, no afecta a T. Ojo con eso.
y luego lo multiplicamos por el segundo factor, que es LT. Y luego, ahora vamos a la derivada de esta segunda parte, que es LT, la derivada de LT con respecto a L es T, obviamente, y lo multiplicamos por el primer factor, que es el que está en paréntesis, que ya sabemos que es K unidades efectivas de trabajo. Entonces, si nosotros hacemos el reemplazo, lo que nos vamos a encontrar es esto. Vamos a tener menos la productividad marginal del capital por K sub T elevado a la LT por T sub T, que es igual a K unidades efectivas de trabajo. Sacamos este LT, perdón, sacamos este LT, ¿no es cierto? Y lo dividimos entre el L por T. Perdón, sacamos este L que está al cuadrado y lo dividimos entre el LT, los L se van y únicamente nos queda T, más T por la función de producción con respecto al capital de unidades efectivas de trabajo, que es lo mismo que decir K en unidades efectivas de trabajo. ¿Recuerdan? Por esta partecita de acá. De esta manera, y nosotros factorizando los T's, nos vamos a quedar que la productividad marginal del trabajo es igual a T por la función de producción con la función de producción en unidades efectivas de trabajo menos la productividad marginal del capital por el capital en unidades efectivas de trabajo. Entonces ahí ya tenemos las dos productividades marginales. Aquí es donde viene la parte que sí tenemos que prestar mucha atención cuando leemos el enunciado que nos brindan. ¿Y qué es? Como estamos en competencia perfecta, nosotros sabemos que las productividades marginales deben ser igual a sus precios o costes del mercado. Esta es la condición que nos da competencia perfecta. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar la productividad marginal del capital, sabemos que esta tiene que ser igual a ¿qué? A R sub T, que es su costo o precio de alquiler del capital. Este costo o precio de alquiler de capital, que es R sub T mayúscula, sabemos que viene compuesto de dos partes: la tasa de rendimiento o rentabilidad y la depreciación asociada a dicho capital, ¿correcto? Que es R minúscula más D. Por el lado de la productividad marginal del trabajo, sabemos que este es igual a WT, que es el salario, ¿no es cierto? Por lo tanto, la productividad marginal del capital debe ser igual a el costo o el precio del mismo capital o activo. De lo que hacemos es reemplazar por lo que ya habíamos encontrado, que es la derivada de la función de producción con respecto al capital de la unidad efectiva de trabajo, y lo igualamos a R sub T más depreciación. También nosotros lo que podemos hacer es reorganizar de esta manera y despejar R sub T. Ahorita vamos a ver por qué eso nos va a ayudar bastante. Y lo denominamos A. Luego tenemos la productividad marginal del trabajo, que sabemos que es igual al salario. Reemplazamos la productividad marginal del trabajo, que era algo que ya habíamos encontrado previamente, y lo igualamos al salario. En el caso de T sub T, como bien habíamos dicho desde el inicio, ¿qué es lo que nos decía acá? Me regreso a la práctica dirigida. Asuma que la productividad por trabajador A, o en este caso, si nosotros lo cambiamos a T, crece a una tasa constante X. A y T son lo mismo, por eso acabo de hacer por eso hice la mención al inicio. Entonces, en el caso de T sub T, podría usarse el mismo principio que usamos para el trabajo. ¿Cuál era ese principio? Que T crece a una tasa denominada X, que es la tasa de crecimiento de la productividad T o de A, y partimos de un T sub 0, que como habíamos dicho, este T sub 0 era este valor inicial en el cual nosotros nos establecíamos en un punto inicial, y ese punto inicial a nosotros nos permitía poder partir de algo para poder luego explicar el crecimiento que tenía esta variable en el tiempo. Y como sabíamos, esto lo podemos normalizar a 1, y de esta manera, al normalizarlo a 1, nosotros lo que hacíamos era, oye, mira, ahora tengo el exponencial con respecto a x sub t. Si reemplazamos ahora esto en lo que habíamos establecido inicialmente con la productividad marginal, nos queda esta ecuación B, que es el salario es igual a el exponencial xt, que nos explica sobre cuál es el crecimiento o la tasa de crecimiento que tiene la productividad en el tiempo, por el resto de factores que tenemos dentro, que para sorpresa nuestra dependen de cómo va a rendir el capital, ¿no? De esta manera tenemos las dos cosas que nos han pedido: las formas funcionales para el salario, este es para el salario, y para el capital, para el retorno al capital. Entonces, A y B son las dos cosas que tenemos que encontrar siempre en el problema de las firmas. Esas dos cosas son importantes.
tanto una expresión para el capital, o mejor dicho, para el rendimiento del capital y para el salario. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Todo claro o quieren que vuelva a mencionar o repetir algo? ¿Todo claro? ¿El resto también todo claro? Para poder pasar al siguiente punto. Profe, la función de producción tiene que estar en unidades efectivas de trabajo, o sea, necesariamente Sí. porque creo que nos piden también per cápita. No, claro, lo que pasa es que primero te dicen que tiene que ser, o sea, a ver, ahí es donde viene un poquito, creo, la aclaración que les había mencionado. Tú puedes tener, o sea, cuando tú ya tienes una expresión en unidades efectivas de trabajo, ya es per cápita por default. Porque como habíamos dicho, cuando tú tomas tu valor real y lo divides entre L, lo vuelves per cápita. Y luego ese valor per cápita, cuando lo divides entre A o lo divides entre T, se vuelve unidades efectivas de trabajo. Entonces, inicialmente tú lo vuelves per cápita y lo puedes volver unidades efectivas de trabajo. Pero una variable que ya está en unidades efectivas de trabajo por default es per cápita. ¿Sí? Entonces, si yo te digo que lo tienes que encontrar en términos per cápita y en unidades efectivas de trabajo, primero lo encuentras per cápita y luego lo descuentas entre unidades efectivas de trabajo o lo haces al mismo tiempo. Porque como digo, te permite o de alguna otra forma el hecho de que esté en unidades efectivas de trabajo ya es per cápita por default. ¿Sí? Mm. Ya. Chévere, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta al resto o todo bien? Todo check. Ok. Entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Bajo los supuestos de utilidad CRRA y función de producción con Douglas, es decir, aquí ya nos están hablando como que ya aterricemos los dos análisis que hemos hecho de los dos agentes que funcionan o que interactúan dentro de este modelo, los hogares y la firma. Y nos dicen, hay el equilibrio competitivo, presente las dos ecuaciones fundamentales del modelo, que son ecuaciones diferenciales en unidades de trabajo efectivas. Ya. Acá viene un poquito la parte ya más interesante, puedo decir. Entonces, lo primero que siempre debemos tener presente al momento de encontrar un equilibrio es esto de acá, ¿ok? Esto es lo que a nosotros nos va a permitir hacer el enlace entre los dos agentes, los hogares y las firmas. El equilibrio se debe cumplir siempre esta condición. A sub T es igual a K sub T. ¿Qué decir? Ahorro per cápita financia el capital per cápita. Esto es un esquema en el cual nosotros vemos qué cosa, que como sabíamos que los hogares tienen una restricción presupuestaria de acumulación de riqueza en el tiempo denominado por A sub T, esta acumulación de riqueza o este ahorro va a financiar finalmente el capital, el cual va a estar asociado a las empresas. Esto es algo muy similar a lo que vemos en una economía cerrada, en el que sabemos que el ahorro es igual a la inversión, ¿ok? Solo que esto nos lo da un poquito más detallado en el sentido de cómo las familias acumulan riqueza y eso lo asocias con el capital que se usa dentro de las firmas, ¿ok? Entonces, esto de acá o esta condición de A sub T igual K sub T es recontra importante saberla porque de ahí parte el análisis que mañana más tarde se va a realizar para poder hacer este match entre estos dos agentes. Entonces, teniendo eso presente, tú te vas a la restricción presupuestaria de las familias, ¿no es cierto? Acá tienes lo que ya habíamos encontrado inicialmente, la restricción presupuestaria ya acotada. Vamos a hacer el desglose, es decir, vamos a multiplicar este por este y vamos a multiplicar este por este y los vamos a colocar de esta manera. Y lo único que vamos a hacer acá es tomar esta condición y hacer el reemplazo. Es decir, si teníamos A sub T punto, ahora es K sub T punto. Si teníamos A sub T, ahora es K sub T. Y si teníamos este A sub T, ahora este es K sub T. ¿Ok? De esta manera lo que estamos diciendo es, oye, para nosotros es una equivalencia porque estamos analizándolo en un equilibrio. O mejor dicho, lo estamos analizando dentro del equilibrio. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Oye, mira, tengo acá RT, y tengo acá WT. ¿Y qué acabo de encontrar yo previamente? Encontré RT y encontré WT. Entonces podemos tomar A y B y podemos reemplazarlo dentro de esta ecuación.
¿Ok? De esa manera, RT está acá y WT está acá. ¿Ok? Entonces, esto, algunas cosas están en unidades efectivas de trabajo, otras no están en unidades efectivas de trabajo, están en per cápita. Por eso tenemos que llevarlo a unidades efectivas de trabajo. Pero acá es muy importante y este paso creo que es, o sea, para llegar a esta ecuación es de los más importantes que tenemos y son tres pasos sencillos. El determinar el equilibrio y el luego hacer los reemplazos en la restricción presupuestaria e incorporar las dos ecuaciones que hemos encontrado en la parte de las firmas. Estos tres pasitos nos van a permitir a nosotros definir ya una estructura de equilibrio en el cual vamos a incorporar todos los componentes que hemos encontrado con beneficio de poder encontrar finalmente una respuesta o, como decimos, estas dos ecuaciones fundamentales que son ecuaciones diferenciales. Entonces, ya tenemos esta ecuación C, lo que vamos a hacer es pasar a unidades efectivas de trabajo, pero como todo proceso que habíamos visto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es esto? A ver, este K sub T puntito, K unidades efectivas de trabajo puntito, es igual a qué? A la derivada del capital de TL a la menos 1 sobre T. ¿A qué me refiero? Yo tengo un K en unidades efectivas de trabajo. Un K en unidades efectivas de trabajo no es nada más que el K por T por L elevado a la menos 1. O es lo mismo que K entre T por L. ¿No es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo que habíamos visto antes, ¿no? Esta ingeniería a la inversa de la derivada. En cambio de poner el puntito, ponemos derivada con respecto al tiempo. Entonces, una vez que hagamos eso, decimos, oye, ya, entonces vamos a pasar a ver qué otros componentes o qué otras cosas tenemos que hacer. Esto es muy importante. Por eso dice, ojo. Entonces, tenemos este K sub T por TL elevado a la menos 1. Si yo solo tomo L a la menos 1 y lo divido entre el capital, eso nos va a dejar con un K minúscula. Este K minúscula es K per cápita. Y de esa manera, ese K per cápita nos quedamos únicamente con T a la menos 1. ¿Ok? Lo único que he hecho es transformar el K per cápita, es decir, únicamente tomo el L y lo divido entre el capital. De esa manera, yo agarro y digo ya. Entonces, solo me estoy quedando con el capital per cápita y lo multiplico por T a la menos 1 y lo derivo con respecto al tiempo. Entonces, ahora yo tengo una multiplicación dentro de la derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer la multiplicación, hacer la derivada del múltiplo. Derivada del primero con respecto al tiempo, porque todo está con respecto al tiempo, por 1 entre T, que es lo mismo que T a la menos 1, más la derivada del segundo por el primero. El primero, que es K per cápita, por el segundo, es decir, el menos 1 por 1 entre T al cuadrado. Y nunca hay que olvidarse que la regla de la cadena, todo está con respecto al tiempo, pero primero tienes que hacer la derivada del exponente y luego derivas el factor con respecto al tiempo, por T puntito. Entonces, esta ecuación de acá la reordenas y la desagregas de la siguiente manera. K unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo es igual a K puntito sobre K por K entre T. A ver, esto de acá lo transformamos en esto de acá. ¿Cómo transformamos esto de acá? Lo único que hacemos es multiplicamos y dividimos entre el capital per cápita. Si nosotros multiplicamos y dividimos entre el capital per cápita, es lo mismo que multiplicar por 1. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Solo que este pequeño pasito adicional nos permite a nosotros poder tener un K per cápita con respecto al tiempo entre K per cápita por K per cápita entre T. De esta manera, esto de acá nos permite decir, oye, mira, he encontrado un capital de unidades efectivas de trabajo. Lo mismo pasa acá. Esto de acá, nosotros lo podemos expresar acá. Tenemos K entre T, porque este es un T al cuadrado, por T entre T. Esto es K unidades efectivas de trabajo, y este T con respecto al tiempo entre T no es nada más que qué cosa, que una razón de cambio porcentual o crecimiento. Y nosotros habíamos definido que el crecimiento era igual a X. De esa manera, nosotros pasamos a esta siguiente parte, en donde tenemos K unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo es igual a K con respecto al tiempo entre K por K unidades efectivas de trabajo menos K unidades efectivas de trabajo por X. ¿De acuerdo? Eso nos permite a nosotros. Entonces, con eso tenemos ya una expresión un poquito más, digamos, como que limpia, por así decirlo. Y lo que podemos usar es, mira, tenemos K unidades efectivas de trabajo y K unidades efectivas de trabajo, ambos componentes, y lo podemos factorizar.
De esa manera factorizamos el K unidades efectivas de trabajo, ¿no es cierto? Y nos quedamos únicamente dentro del corchete con K con respecto al tiempo entre K menos X. Pasamos el K unidades efectivas de trabajo acá como cociente y nos queda una ecuación D que nos dice qué cosa. Oye, esta es la razón del cambio del capital en unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo. ¿Correcto? Entonces quedamos con esa ecuación D y lo que vamos a hacer acá es, oye, mira, vamos ahora a despejar en K puntito. ¿Por qué lo vamos a despejar en K puntito? Porque, oye, mira, maravilla, acá tenemos K puntito. Pero este K puntito simplemente no lo podemos dividir entre T. Tenemos que, tenemos que ver la forma en la cual podemos encontrar cuál es la forma correcta de este K per cápita puntito para que se vuelva K unidades efectivas de trabajo puntito. Entonces, lo único que tomamos es la ecuación D, despejamos, ¿no es cierto? Y al momento de despejar nos quedamos con esta expresión de acá. Inicialmente, K unidades, perdón, K per cápita con respecto al tiempo es igual a K per cápita por lo que está dentro del corchete. Si nosotros multiplicamos o efectuamos esto de forma correcta, podemos hacer qué cosa? Podemos reemplazar y decir, oye, mira, K per cápita entre K unidades efectivas de trabajo es equivalente a T, porque recordemos que lo único que hace una diferencia entre per cápita y unidades efectivas de trabajo es T. No hay nada más que eso, porque sabemos que ambas, en teoría, no en teoría, ambas son per cápita por default, pero una está dividida entre T y la otra no. Entonces, de esa manera yo llego a una ecuación E, en la cual ya, ok, ahora yo sí tengo una definición para mi K per cápita con respecto al tiempo, y ahora sí puedo yo encontrar este nuevo valor. Entonces, este E, ¿no es cierto? Y este D, que son ambos componentes, los puedo reemplazar en mi ecuación que encontré inicialmente, que es mi ecuación B. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo lo que había encontrado inicialmente, que es K puntito igual K por, este es el costo del capital, menos K sub Tn más la exponencial por el salario menos CT. Entonces, ¿acá qué hago? Ok, voy a reemplazar ahora este K sub T y lo voy a meter acá. Ya está, lo incorporé. ¿Qué más voy a hacer yo? ¿O qué más puedo yo encontrar? Mira, este K sub T y este K sub T. Los voy a factorizar y voy a poder meter el N dentro del corchete, que es lo que yo tengo acá. ¿No es cierto? Va a ser exponencial y el resto de factores. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer? Puedo tomar todo lo que yo tenga acá. ¿Qué es todo lo que yo puedo tomar acá? Este X K sub T lo puedo pasar al otro lado y de esta manera lo vuelvo a factorizar y ahora X está dentro del corchete. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa es importante? Ah, mira, acá faltó el T. Perdón. El T sub T no se fue. Listo. ¿Qué otra cosa es importante? Este exponencial en T es T, ¿no es cierto? Porque es la tasa de crecimiento con respecto a T. Entonces, literalmente, ese exponencial se hace o se puede ver como T. Entonces, una vez que ya lleguemos acá y vamos a poder encontrar esta ecuación de acá. Una vez que llegas a esta ecuación de acá, luego de hacer todos los reemplazos, factorizaciones necesarias, vas a ver que este exponencial de t tú puedes decir, oye, mira, esto es t finalmente, ¿no es cierto? Es el factor t en el periodo t, dada la redundancia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a dividir todo entre t. Dividimos todo entre t y acá se va a ir esto de acá, que es este t que tenemos acá, ¿cierto? Si lo dividimos entre t, y luego este t de acá también lo puedo hacer y lo dividimos entre t, ¿no es cierto? Chicos, denme un momentito, por favor. Entonces, dividimos entre t y esto se va a ir, esto se va a ir. Nos vamos a quedar con esta expresión de acá. ¿Qué otra cosa se va a ir? Vamos a tener
derivada de la función derivada de la función de producción con respecto al capital, unidades efectivas de trabajo por K unidades efectivas de trabajo. ¿Qué tenemos acá? Esto de acá se vuelve K en unidades efectivas de trabajo. Esto de acá con esto de acá, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir y se va a ir. Nos vamos a quedar con K unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo por K unidades efectivas de trabajo por todos estos constantes que tenemos, más la función de producción con respecto a K en unidades efectivas de trabajo menos CT. ¿Correcto? Sí. Esto de acá no es. Y acá hemos encontrado la primera gran ecuación, la ecuación fundamental de acumulación del capital en unidades efectivas de trabajo. Esta es la primera ecuación que sí o sí se tiene que encontrar, porque esto nos va a permitir armar el diagrama de fases. Es la primera ecuación que sí o sí tenemos que encontrar y es muy importante para la determinación del modelo. Esa es la primera. Entonces, luego de encontrar esta ecuación, pasamos a encontrar la segunda, que es Euler. Entonces, de Euler, nosotros tenemos que este era Euler. Obviamente tomamos Euler en base a la función de utilidad CRRA. Vamos a pasar de per cápita a unidades de trabajo efectivo. Acá lo que yo les voy a, ya cuando se pueda, ya después de la TEA y después del parcial, lo voy a explicar a detalle, pero como para tener esta manera práctica de poder explicárselos. Lo único que vamos a hacer acá para pasar este factor de acá a unidades efectivas de trabajo es lo vamos a volver unidades efectivas de trabajo y lo vamos a sumar por la tasa de crecimiento de la tecnología o de la productividad, ¿no? Es como, hay un proceso detrás de esto, pero para que se les haga más sencillo, solo para esta ecuación de Euler, hagan esto de acá. Este cociente lo van a poner ambos factores como ya unidades efectivas de trabajo y le suman la tasa de crecimiento X. Y luego el otro lado hacemos el reemplazo de la tasa de rentabilidad del capital, que es igual a la derivada de la función del capital con respecto, no, la derivada de la función de producción con respecto al capital de unidades efectivas de trabajo, menos la depreciación. Y luego de eso, nosotros pasamos cada uno de los factores y de esta manera encontramos la segunda ecuación fundamental del modelo, que es literalmente la ecuación de Euler, o mejor dicho, la ecuación fundamental de acumulación del consumo en el tiempo, que es Euler en unidades efectivas de trabajo. Esta de acá y esta de acá son las dos ecuaciones que se tienen que encontrar para la definición del equilibrio del modelo. Estas dos de acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o todo bien? ¿Todo check? ¿Me confirman si todo bien? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, todo bien. Perfecto, entonces con eso estamos todo check. Una vez que hemos cerrado estas dos ecuaciones fundamentales del modelo, ¿no es cierto? Podemos pasar a la ecuación, podemos pasar a la pregunta 9. Entonces, ahora pasamos a la pregunta 9, ya un poquito más de detalle. En verdad, las últimas dos preguntas, las últimas preguntas son un poquito, no son tan pesadas, para ser honestos. Parecieran, pero no. Hay en las ecuaciones que describen el estado estacionario, hay también una expresión para el capital de regla de oro. Muestra intuitivamente por qué bajo los supuestos del inciso anterior este nunca será alcanzado, asumiendo un parámetro teta equivalente a 1. ¿Ok? Entonces, para el estado estacionario,
Para el estado estacionario tenemos que tomar que ambas ecuaciones fundamentales que hemos encontrado, es decir, el capital a unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo y el consumo con respecto a unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo, ambas son iguales a cero. Eso es importante, porque eso es lo que nos define el estado estacionario. Y luego simplemente tomamos cada una de las ecuaciones fundamentales que hemos encontrado y las definimos en estado estacionario. Todos los valores pasan de t a estado estacionario. Y lo mismo para esta de acá. Estado estacionario, estado estacionario. Obviamente, en la del consumo ya despejamos un poquito más a detalle y encontramos una expresión muy interesante que es el capital de estado estacionario. Este capital estacionario surge de esta ecuación de acá, que es la del consumo, que es esta de acá. Encontramos el capital en estado estacionario. Nos vamos a la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es simplemente el consumo en estado estacionario. O sea, la función de consumo con respecto al estado estacionario, que ya la teníamos anteriormente desde el inicio. Lo derivamos con respecto al capital y encontramos el K de oro. ¿Y qué podemos observar acá? Que si teta es igual a 1, la única diferencia que vamos a poder encontrar, ¿cuál es? Que uno tiene ρ y el otro tiene n. Pero como habíamos visto desde el inicio, ¿qué habíamos dicho? Que ρ tenía que ser mayor que n, por supuesto, porque si no, ¿qué pasaba en el problema de los hogares? Teníamos un proceso divergente o explosivo, entonces no encontrábamos ningún tipo de punto medio o punto de equilibrio. Entonces, por default, y sabiendo que teta es igual a 1 y sabemos que ρ tiene que ser mayor que n, el capital de oro siempre será mayor que el capital de estado estacionario. Y eso únicamente surge por lo que hemos delimitado desde el inicio, que ρ tiene que ser mayor que n, porque si no vamos a tener un proceso divergente dentro de la función de los hogares. ¿Ok? Importantísimo. Esto es lo que nos permite a nosotros definir esto. ¿Ok? Esta es la pregunta 9. Hallar la expresión del capital de regla de oro y de estado estacionario y mostrar por qué bajo los supuestos del inciso anterior este nunca será alcanzado. Nunca será alcanzado porque sabemos que ρ tiene que ser mayor que n. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo check? ¿Me confirman si todo check por su lado? Todo check, profe. Perfecto. El resto también, chicos, solo para estar atentos de que sí todo claro por el resto de ustedes. Si me pueden poner un puntito en el chat, me basta. Todo claro, profesor. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta 10. Ok. Mediante un diagrama de fase, muestra el tránsito del modelo hacia el estado estacionario. Explique la intuición detrás del punto de cierre resultante en el modelo. Ok, vamos a poder analizarlo. Entonces, tenemos que antes de establecer el diagrama de fase, ver cómo va a ser el movimiento acorde a cada una de las ecuaciones fundamentales, ¿no? Es decir, los movimientos son distintos dependiendo de cuál se analice. Por ejemplo, si tenemos que el consumo es igual, el consumo en unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo es igual a cero. Entonces, de la ecuación que tenemos número 2, que es la ecuación de Euler con respecto o la ecuación fundamental de Euler, ¿no es cierto? Lo que vamos a analizar es, ok, ¿cómo va a cambiar el consumo conforme nosotros veamos que cambia, ¿qué cosa? El capital. Y lo tenemos acá, tenemos consumo en el eje de Y X en el eje no me acuerdo muy bien si CT es las abscisas y creo que K sub T las ordenadas, no me acuerdo muy bien, algo así. Entonces, tenemos esos dos ejes y tenemos esta recta que parte, que es el punto de equilibrio en el cual nos encontramos. Entonces, si tenemos una mayor acumulación de capital, si tenemos una mayor acumulación de capital en unidades efectivas
de trabajo en el tiempo, vamos a poder ver que la derivada, la primera derivada con respecto a este capital de unidades efectivas de trabajo va a caer. Y esta caída, ¿qué va a hacer? Que la tasa de crecimiento del consumo sea menor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esta parte del esquema, en el que tenemos un mayor capital, el comportamiento del consumo va a ser decreciente. Y si nos vamos al otro lado, es decir, cuando tenemos una menor acumulación de capital de unidades efectivas de trabajo en el tiempo, nuestra primera derivada va a ser mayor, por ende, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un crecimiento de la tasa, da la redundancia, un crecimiento de la tasa de crecimiento del consumo. Entonces, cuando tenemos un menor capital en esta parte del esquema, vamos a ver que tenemos un crecimiento con respecto al consumo. Entonces, esos son los dos movimientos que vamos a ver. Uno decreciente cuando el capital crece y uno creciente cuando el capital es menor, asociado al consumo. Eso es lo primero. Y luego nosotros vamos a la otra expresión. Es decir, nos vamos al capital en unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo. Y lo que tenemos acá, que es la función que habíamos encontrado, que es la primera función, o mejor dicho, la primera ecuación fundamental, ¿no es cierto? Que habíamos visto el modelo. Misma lógica, solo que ahora obviamente tenemos que analizarlo en este espectro que vemos que es esta curva de acá por la forma que tiene finalmente asociado al consumo, perdón, asociado al capital. Solo que ahora a la inversa, vamos a ver cómo se mueve el capital con respecto al consumo, ¿cierto? Entonces, si el consumo crece, el capital va a decrecer. Y si el consumo cae, el capital va a crecer. Son inversamente proporcionales. Entonces, a un capital menor, obviamente por debajo del umbral del capital, porque sabemos que tiene rendimientos de crecientes escala, vamos a ver a un menor consumo, vamos a ver qué cosa, un mayor capital, que es esto que vemos acá. Y si vemos qué cosa, un mayor capital, es decir, que te ubiques en esta parte superior, vamos a ver qué cosa, que hay perdón, un mayor consumo, vamos a ver que hay un menor capital. ¿Ok? Hay que tener mucho alcance en eso. Entonces, tenemos estas dos dinámicas. Una vez que tenemos las dos dinámicas, ya, podemos mandarnos a unir los gráficos porque ambos gráficos funcionan bajo los mismos ejes. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener las cuatro direcciones. Las dos que hemos visto que funcionan con respecto a la recta y las otras dos que funcionan con respecto a la curva. Este punto que vemos acá, que es la intersección entre estas dos, es el equilibrio al cual queremos llegar, ¿no es cierto? Que es lo que hemos encontrado acá, el capital de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, únicamente estas dos direcciones que vemos acá son aquellas que nos brindan un camino hacia el estado estacionario. Entonces, estos dos espacios, este de acá y este de acá, son los que nos ayudan a nosotros a decir que existe una senda convergente al estado estacionario. Únicamente por estos dos espacios es que vamos a ver convergencia. Cualquier otro punto será divergente. Es decir, cualquier otro punto que no esté entre estos dos espacios que he señalado es divergente. Y no existe un estado estacionario en donde hay un equilibrio global. No existe. El estado estacionario no es un equilibrio global. ¿Por qué no es un equilibrio global? Porque para que sea un equilibrio global, tienes que llegar, sin importar de cuál sea la dirección, al punto de equilibrio. Y este no es el caso. Solo por estos dos espacios existe una senda y esta senda te permite la convergencia. Los otros dos, por ejemplo, esos otros dos, que son espacios que estoy señalando en rojo, son espacios en donde te llevan a un punto en donde será divergente. O sea, acá no hay una convergencia, solo por los azules hay convergencia. Entonces, entonces lo que nos permite a nosotros decir es, ok, este no es un equilibrio, el estado estacionario no es un equilibrio global, no es un equilibrio global. ¿Existe una convergencia? Sí, existe una convergencia únicamente por esos espacios, pero no es un equilibrio global. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo check? ¿Me confirman? Y me avisan si todo bien. Sí, profesor. Perfecto. ¿El resto también todo check?
Va acá. Entonces, vamos a la última pregunta de la práctica dirigida, en verdad, como se han podido notar, era un poquito más, mm, un poco más corto porque nos faltaba únicamente esta mitad, pero de todas maneras, para poder tener todo el alcance. Muestre gráficamente qué ocurre en el diagrama de fase con los siguientes supuestos. Una tasa de descuento subjetiva mayor, los hogares son más impacientes y un parámetro teta menor. Entonces vamos a analizar estos espacios, ¿no? El primero, una tasa de descuento subjetiva mayor, es decir, más impaciencia por parte de los hogares. Si tenemos un RO mayor, ¿esto qué va a generar? Yo me voy acá. Un RO mayor va a hacer qué cosa? Que un capital estacionario sea menor. Entonces, mayor impaciencia implica que el nuevo estado estacionario va a ser más bajo, lo cual implica que la derivada con respecto a ese estado estacionario va a ser mayor. Personas más impacientes acumulan menos capital. ¿Por qué las personas más impacientes acumulan menos capital? Porque recordemos, la acumulación de capital en este modelo está asociado a la acumulación de riqueza de las familias, que son los ahorros que tienen. Entonces, si yo soy más impaciente, significa que prefiero consumir mucho más ahorita y ahorrar menos. Entonces, si prefiero consumir más ahorita y ahorrar menos, lo que va a pasar es que voy a acumular menos ahorro, menos riqueza y por ende menos capital. Entonces, ¿cuál afecta? Va a afectar finalmente mi consumo de unidades efectivas de trabajo con respecto al tiempo. ¿Qué va a pasar en mi esquema? No va a ser diferente la dinámica, o sea, la senda va a ser la misma, solo que ahora me ubico en un estado estacionario de capital menor al que tenía inicialmente. Es decir, voy a pasar de este punto a este punto, principalmente, ¿por qué? Porque mi acumulación va a ser menor. Y como mi acumulación va a ser menor, voy a tener un punto de estado estacionario menor al que tenía antes. Ojo, sigue existiendo un estado estacionario. La única diferencia es que es un punto menor al que teníamos anteriormente. Es lo mismo. Por eso vemos que se mueve en ese aspecto. Y el segundo escenario, que es un parámetro teta menor, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos una adversión al riesgo menor, es decir, hay personas más riesgosas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a aumentar la velocidad de convergencia. Entonces vamos a tener un estado estacionario mayor, porque vamos a pasar de K1, de cada estado estacionario a un K sub 2. ¿Por qué? Porque yo me regreso acá y si tenemos un teta que es más bajo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un K estacionario más alto. Entonces va a ser la misma dinámica que la anterior, solo que en cambio de retroceder, vamos a avanzar. Vas a tener ahora un estado estacionario que es mayor. Y como las personas van a ser más riesgosas, significa que no les interesa mucho este, consumir mucho en el valor presente o consumir mucho en el presente. Entonces van a tener una tendencia más hacia qué? Hacia acumular mayor riqueza para finalmente utilizarlo o tener mayor capital. ¿Ok? Entonces, estos son los dos escenarios que estamos analizando. Con esto culminamos la práctica dirigida 4, que es Ramsey, y hasta este punto estaría llegando la TEA que vamos a desarrollar el día viernes. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta o pregunta? ¿O todo claro? Chicos, ¿todo check? ¿Todo conforme? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, gracias, Branly. Gracias. Ya, perfecto, gracias, señor Franco. Gracias, Kevin. Ok, entonces, con esto, denme un momentito, por favor, chicos. Entonces, chicos, con esto culminamos la clase de recuperación del día de hoy.
ya con eso hemos cubierto lo que teníamos pendiente, que era el tema completo de Ramsey, inclusive hasta la parte del diagrama de fases. Como digo, voy a tratar en lo posible de que podamos analizar luego de la tarea académica y del parcial. Voy a tomarme un tiempito, tal vez una clase adicional presencial para los que puedan o los que quieran, para poder desarrollar esto paso a pasito. Pero nada, eh, por ahí creo que alguien me mandó un mensajito al correo, lo voy a estar revisando hoy, voy a estar contestando. Por si acaso, si alguien más me quiere escribir algo, me quiere mandar algún correo para alguna consulta, hoy voy a estar bastante atento a eso para poder contestarles. Y nada, chicos, les agradezco muchísimo por el tiempo el día de hoy. Cualquier consulta, como les digo, por favor, con toda la confianza, escríbame